parte, ¿no es cierto?, del trabajo anterior. Entonces, veamos lo que es la literatura medieval. Por favor, me puede, Yolanda, ayúdeme leyendo la primera parte. No, la segunda, porque ya habíamos leído y habíamos conversado, inclusive del caballo, ¿no? Y los medios de transporte. Ya, licenciado. En la Baja Edad Media sobresalieron los trovadores del sureste de Francia, de Aquitania, donde se recitaban también poesías cortas en dialecto occitano. Bien, ahí nomás. Voy a explicarle un poco. Esta parte dicen, en dónde se hacía poesía, por eso se llama literatura, en la parte media de la historia de la humanidad. Habían poetas, ¿no? Músicos, bailarines, pero al sureste de Francia, al sur de Francia, está lo que eran los romanos en Italia, Grecia, ¿no? Y allí habían personas que empezaban a recitar en las plazas, en los teatros, y ahí apareció la famosa, muchos años después, lo que es la famosa oratoria. No sé si ustedes en algún momento habrán visto oratorias en los colegios, en los sectores públicos, privados y todo. Sigamos leyendo. A ver, Manuel Vélez. Ya. Dice, en la Baja Edad Media se compusieron grandes poemas, como el Cantar de Hildebrando, el de Wolfo, el Cantar de los Lungos y el Cantar de Rolando. Para exaltar la realeza, el centro de estas composiciones eran el rey, un caballo y un héroe. Entre los años 1100 y 1275 hubo una literatura abundante, epopeyas heroicas populares y caballerescas, poesías y novelas trovadorescas. En el norte de Europa se escribieron los Eddas, unas composiciones breves de carácter narrativo y didáctico, y de las sagas, unos relatos tradicionales sobre hechos legendarios como si fueran reales. Ya, ahí nomás, gracias. Tengan en cuenta una cosa. En ese entonces, todos estos cantares eran grupos humanos que desarrollaban la proeza de hacer poesía. Era muy famoso el cantar de los nivelungos del rondo. ¿Qué hacían? Dos cosas. Exaltaban primero a los dioses y luego a los reyes, ¿no? Porque recuerde que Europa en ese entonces, incluso hasta ahora, existen la realeza, en donde por generaciones vienen dando la relación de ser gobernantes de una nación. Eso hacían estos cantares a través de la poesía. En el año 1100 y 1200 estamos hablando del siglo XI y siglo XII, ¿no? 200 años antes de que vinieran a Europa, perdón, a América, cuando vino Cristóbal Colón y nos colonizaron, obviamente. Allí habían epopeyas. ¿Qué eran epopeyas? Las epopeyas son narraciones, chicos, de dioses o de semidioses o personas que no eran comunes como nosotros, tenían poderes sobrenaturales, podían volar, así como en la Biblia, si ustedes han leído, también hay epopeyas heroicas. Sansón, por ejemplo, ¿qué hombre hoy en día puede derribar solo con sus fuerzas un edificio? No, nadie. ¿O quién puede matar, por ejemplo, a 1, a 2, a 5 leones? Nadie, obviamente. Eso es tener sobrepoderes. Entonces, con esto, chicos, antes de, vamos a terminar leyendo esta parte, analizamos esto y vemos, no sé si ya alguien revisó la materia en sí, lo que está en el libro. A ver, Susana Tenorio, por favor, ayude leyendo la última parte, ¿ya?
¿Está por ahí Susana? Sí, ¿desde dónde, Lice? Sí, ¿Desde ahí? sí, por favor, sí. Estas versan sobre diferentes temas, viajes, aventuras de poetas, piratas y guerreros. Varias de estas narraciones se transmitieron ormente, Oralmente. perdón, y solamente hasta los siglos XXI y XXII fueron escritas cartel de los, el cantar de los niveladios, ay, no me ridiculices. Niveladios fue un cartel épico escrito por un caballero austriaco entre 1200 y 1205. Uy, qué bestia. Yo creo que hay que mandarle al segundo grado de básica, señorita. Por favor, hay que practicar más la lectura, ¿ya? Bueno, estas versan, el término versar significa se dedican a, o puedo decir se refiere a temas como viajes, porque la gente, la única forma de viajar era a través del barco. Aventuras. Aventura significa conocer cosas nuevas, ir lugares nuevos. Acuérdense, los piratas hablaban sobre guerreros que estaban al acecho, quienes viajaban en canoas. Y eso se transmitía obviamente oral, ¿no? ¿Qué estos? Estos, acuérdense que eran narraciones epopélicas. ¿Y por qué? Porque generalmente a veces eran cuentos, leyendas, pero del pueblo, por eso no se escribía, ¿no? Y acuérdense, para ese entonces, cada 100 habitantes, uno o dos eran leídos, letrados, el resto nada. El Cantar de los Nibelungos es una obra importantísima sobre situaciones heroicas de esto, ¿no? Por ejemplo, si leemos a Jesucristo puede ser una narración importantísima, epopéica. ¿Por qué? Porque es un Dios y a la vez hace sobrepoderes. Jesucristo resucitaba muertos, dice la Biblia. Entonces, son poderes sobrenaturales. Este escribió fueron escritos el Cantar de Nibelungo por un caballero que era austriaco, o sea, de Austria. Cumita Orellana, ¿sabe usted dónde queda Austria? No, licenciado. A ver, Mónica, de pronto pueden saber. Mónica Tenorio. No hay, ¿por Alemania? Austria es el país más pequeño de Europa, ¿no? Obviamente no es del mundo, porque del mundo es el Vaticano. Es un país que no tiene salida al mar, es un país muy pequeño, ¿ya? Entre el año 1200 y 1205, o sea, siglo XII, ¿no? Finales del siglo XII, inicios del siglo XIII, porque el siglo XIII empieza en el 1201 y termina en el 1300. Miren cómo estas son andanzas de... Esa gente vivía solo en guerras, ¿no? Ahora yo me pregunto, aquí una reflexión. Si en la antigüedad, incluso en la Biblia, pasaban solo en guerras, pueblos que se mataban, pueblos que consumían a otro pueblo, pueblos que destrozaban y parecía normal, pero la civilización del hombre ha venido de menos a más. Hoy en día
entre comillas, mantenemos ese respeto a la humanidad. Aún hay guerras, pero mucho menos, ¿no? Yo, de manera un poco, ¿qué sería? De manera burlesca, yo les decía que Dios es aquel que había aceptado de que el pueblo de Israel ataque a otros pueblos y dejen en ruinas, ¿no? Entonces, miren, este paisaje que está aquí es precisamente con flechas, con lanzas, con todo, los pueblos invadían a otros pueblos. Ahora, vamos a ver, no sé si como les dije, alguien ya revisó. Después vamos a tomar lista, obviamente, lo que nos toca ver ahora, ¿no? Esta parte, entonces voy a compartir para que igual ustedes puedan, de manera vivencial, puedan ver, ahí están viendo, qué es la literatura medieval, qué es en sí, porque el libro trae rezagos importantes de su época, pero no trae conceptos. Esto va a leer Elsa Llanos, por favor. Listo, licenciado. ¿Qué es la literatura medieval? La literatura medieval es toda aquella que fue producida durante la Edad Media, periodo que se extendió desde el siglo V hasta el siglo XV aproximadamente. Así pues, para definir este periodo de la literatura es necesario recurrir a aspectos extraliterarios, como el contexto histórico de la producción literaria y la forma en que este influyó en ella. Ya, ahí vamos a parar un momentito. Hay muchas cosas que analizar aquí. ¿Por qué se llama medieval? Porque vivió en la Edad Media. ¿Y qué periodos comprendía la Edad Media? Siglo VIII, siglo XII. ¿Ya? Todo lo que produjo la literatura en ese entonces se llama literatura media. Siglo V, dice, ¿no? Agregando más hasta el siglo XV, o sea, 10, aproximadamente 10 siglos, pero naturalmente dicen que eran 8. Ahora, es importante ver el contexto histórico. ¿Qué es un contexto? El contexto es todo lo que nos bordea a nuestra vida. Este contexto, por ejemplo, de estudio de lo que están viendo en este momento, que estamos analizando la literatura, ese es nuestro contexto. Su contexto social, familiar, de trabajo, se conoce muy bien. El contexto, por ejemplo, de traslado en nuestra ciudad, el contexto es en buses, ¿no? La gran mayoría en taxis o carros particulares. Muy poca gente camina. El contexto entonces es todas las cosas que a nuestro alrededor existen, que están allí, ¿no? Que coordinan nuestra vida. El contexto, por ejemplo, de tecnología, es la computadora, el internet, el celular, ese es nuestro contexto tecnológico. El contexto histórico, cómo vivían esos pueblos, como vimos, en puras guerras, ¿no? Ahora es necesario, por ejemplo, aquí otra reflexión. Mucha gente dice, ay, ya me muero, paso encerrado, es que no sé qué hacer, maldita mi vida que me ha tocado en este siglo. Pero hay gente que vivió Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, la gripe española, las guerras de otros pueblos. Hoy en día, aparentemente haciendo un contexto general de la vida del hombre, estamos mejores. En nuestros pueblos, muy poco en Latinoamérica ha habido guerras, ¿no? Uno que otro pueblo se han peleado. Por ejemplo, nosotros hemos tenido problemas con Perú, dos guerras, ¿ya? Y otros pueblos, pero el Medio Oriente es mucho más conflictivo que nosotros. Sigamos leyendo.
Luis Gañán, por favor. La Edad Media, inicios aproximadamente con la caída del Imperio Romano del Occidente en 476 y se extendió hasta la llegada de Colón a América en 1492. La Edad Media se caracterizó por la prevención del sistema fue el empleo de la lengua latina como lengua diplomática y de alta cultura, la expansión del pueblo germánico, las cruzadas, la formación de las monarquías nacionales y el inmenso poder político e influencias culturales de la Iglesia Católica en todos los ámbitos de la vida. Todo esto es espectáculos se verán reflejados en la literatura producida en este periodo. Ya, gracias. Ahí nomás. También hay que practicar mucho la lectura, ¿no? ¿Verdad? Que ya van a terminar la educación básica. Cayó el Imperio Romano, ¿no? Hagamos comparación en la actualidad por eso es de un contexto histórico. Roma era invencible, chicos. Tenía la mejor milicia o los soldados más conocidos y preparados del mundo. Pero cayó el Imperio Romano. Es igualito lo que está pasando hoy en día. Está cayendo el Imperio del Norte, ¿no? Los americanos, que gobernaron como 7 siglos, desde 1700, ya el siglo XXI estamos ya casi por 3 décadas. Y hasta que viene Colón, en 1492, hasta allí duró esta Edad Media. Uno. ¿Cuál es la característica de la Edad Media? Lamentablemente es el sistema feudal. ¿Qué son los feudos? Los grandes terratenientes que cogían mano de obra gratis, casi como esclavos. Y es más, trajeron esclavos del África. Creían que, con todo respeto, de pronto aquí hay alguien de condición de raza negra. Creían que los negros no tenían nada, ni alma, era peor que el perro. Servían solo para, así como nosotros pensamos que los burritos son para cargar, no sirven para más, solo para cargar. Entonces así creían en cuanto al hombre negro. Uno. Y lamentablemente por eso nuestra religión es desacreditada. La Iglesia Católica dice en todos los ámbitos de la vida se metieron, ¿no? Con el poder político. Es que al cura le convenía. ¿Qué decía el feudal, el gran terrateniente? Yo tengo 50 empleados, no les pago, pero tienes que ayudarme, yo te doy a ti algo. Ayúdame mintiendo que si se va de mí o si no hace caso al patrón, Dios le va a castigar. De allí viene la proeza de que Dios era malo, ¿no? Y lamentablemente la gente hasta ahora cree, dice, tuve un accidente, queda pensando, dice, chuta, creo que Diosito me castigó. No, pues no. Este es el pensamiento desde hace 10 siglos. Relativamente, Dios no es un Dios castigador. Alguien decía, pero sí reprime. Pero es Dios bueno porque ¿cómo decía? Nos fortalece en el castigo. Tampoco es cierto. Eso pasaba entonces en esos siglos.
verdaderamente yo y nosotros debemos sentirnos orgullosos de haber nacido en esta época, porque es una época mucho más sana. No sé si de aquí a 10 siglos será así o mejor, y mejor por los que vienen atrás nuestro, ¿no? Acuérdese, antes era totalmente machista, lo que el hombre decía se hacía. El hombre caminaba adelante en relación, en señal de que él es el más fuerte de la familia, lo de atrás ya no sirve. Hoy en día ya no hay ese deterioro, ¿no? Hay grandes avances en toda la historia del mundo, de que los seres humanos tenemos igualdad. Hablamos, por ejemplo, antes del 2000, ¿cuántas mujeres fueron muertas por los hombres? Hoy en día va bajando cada vez más. Entonces, la Edad Media era terrible, ¿no? Características. Carlitos Samaniego. Ya, licenciado. Características de la lectura medieval. Lengua. La lengua que servía de vínculo para la cultura era el latín. Sin embargo, a partir de la Baja Edad Media empieza a proliferar textos escritos en las lenguas vernáculas. Oralidad. La forma de la difusión más común de las obras literarias era a través de los trovadores, ya que la inmensa mayoría de la población no sabía leer. Ya, esto es también un punto, ahí nomás gracias, a nuestro favor, ¿no? Para empezar, habían dos tipos de latín. Y eso ya no tenemos, a Dios gracias, usted está supeditado a mejorar su vocabulario o no. Para la gente de arriba, de dinero, era el latín culto, y para la gente de pueblo, el latín vulgar. Esas eran las lenguas, ¿no? Y en ese entonces le obligaban. Usted tenía que aprender. Bueno, ahora por necesidad propia, sí, ¿no? Es como que usted viniera de otro pueblo y aquí se habla esto y punto. No hacía nada meritorio de poder hablar el otro idioma más bien del otro. Eso es lo que se dio cuenta, por ejemplo, en Estados Unidos, después del año 2000. Ellos creían que no, el inglés es todo y acá se habla inglés. Hoy en día se dieron cuenta que la expansión es saludable, la expansión del lenguaje. Los americanos aprenden español, aprenden francés o italiano con el fin de poder interactuar. La oralidad viene de oral, ¿no? Obras literarias por los trovadores, ellos eran los que estaban encargados de enseñarles oralmente cuentos, leyendas de estas tragedias, de estas comedias, de estos, como decir, obras pequeñas, verbalmente. ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque la población no sabía leer ni escribir. Esto, un punto a nuestro favor. En el mundo entero, haciendo una media, se cree que cada 6 personas de 10 saben leer y escribir. En nuestro país tenemos del 97%, no dije con títulos, ni bachilleres, lo que estamos hablando es saber leer y escribir. En el tiempo de Correa, por un poquito, la UNESCO nos declara libre de analfabetismo. En otras palabras, 9 de cada 10 personas saben leer y escribir. En ese entonces casi nadie sabía leer y escribir. Bien. Después de esto vamos a ver un poquito de obras literarias. Después pasamos, leamos por favor, obras anónimas. A ver, nos ayuda leyendo María Fajardo. Obras literarias de la Edad Media. Obras anónimas. El romancero, Cantar de Medio Cid, Beowulf, Cantar de Roldán, Cantar de los Nibelungos, La Leyenda Dorada, Dígenes Acritas,
Amadís de Gaula. Ya, ahí nomás, gracias. Bueno, poquito se equivocó, ya mejoraron. Obras anónimas significa, a ver, Javier Jara, ¿sabe qué es anónimo? Una obra que no lleva el nombre del autor. Perfecto. Anónimo significa, en otras palabras, no quiero que sepan mi nombre. Yo lo escribí, pero no quiero que mi nombre sea expuesto por el temor, ¿no? Por el miedo. Cuando la situación de un país, de un gobierno va mal, y es autoritario o en América Latina en los años 70 pasaron por problemas muy difíciles, especialmente con los militares. Entonces, es que si se enteran, me matan. Por eso son obras anónimas. El romancero, de romance, de cariño, de amor. Estos cantares del Miosí, Roldán, Nibelungo, etc. Estos cantares, chicos, eran poemas cantados. ¿Y por qué de tal lugar? Porque era de ese lugar. Por decir, cantar de Cuenca, cantar de Azogues, de Guayaquil. En eso decían cantar del Miosí, del Roldán, de los Nibelungos, ¿no? De la leyenda dorada, etc. Eso básicamente en estas obras, pero anónimas. Entonces, ahora vamos a ver las obras